A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano, Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, amigos. Comenzamos Polideportivo en este 19 de febrero, cuando parece que en esta semana nos ha llegado el invierno, pero esperemos que en cuanto a los resultados, pues sea un fin de semana primaveral, que sean nuestros equipos los que de nuevo impongan su superioridad a los rivales y puedan conseguir un panel de marcadores verdaderamente bonito, verdaderamente positivo. En cuanto a lo que tenemos por disfrutar este fin de semana, cabe recordar que el fútbol tenía descanso en sus bases, pero hay bastantes partidos adelantados, como después comentaremos, y que sobre todo tenemos una jornada de balonmano auténticamente interesante. Todo ello lo repasamos a continuación. Comenzamos. Y en fútbol comenzamos por la primera territorial, el Abarán, que afronta un nuevo desplazamiento intentando romper esa racha de casi una vuelta sin ganar un partido a domicilio. La verdad es que si miramos la clasificación parece una ocasión propicia, puesto que el rival, la agrupación deportiva Pliego, se encuentra en la zona baja de la tabla clasificatoria, concretamente en posición de descenso, es 16º, con 21 puntos, si bien es cierto que muy cerca de las posiciones de permanencia. Por otra parte, el Abarán, con 30 puntos en octava plaza, está prácticamente a 6 de lograr el gran objetivo, que es meterse en las 6 primeras posiciones para jugar por el ascenso a preferente, y por tanto un partido verdaderamente interesante para el equipo dirigido, comandado por Emilio Bru. Si miramos los números así fríamente, pues la verdad es que habría que decir que el Abarán es bastante favorito, pero hay que recordar ese aspecto, que el equipo de las Colonias no ha ganado fuera de casa, quiero recordar, desde el partido del Yeclano, que va a hacer una vuelta, puesto que precisamente es el próximo rival que visitará el Municipal Abaranero. Y por otra parte, que si vemos los resultados del Pliego en su campo de césped artificial, pues es bastante irregular. De hecho, el conjunto pleguero ha ganado 4 partidos en su campo, ha empatado 1 y ha perdido 5. Bien es cierto que algunos de los que ha perdido lo ha hecho con resultados llamativos. Sin ir más lejos, perdía en las primeras jornadas del campeonato 0-1 ante el Balsiquias, posteriormente 2-4 ante el Lumbreras, 0-2 ante el DITT Red Móvil, 0-4 ante los Alcázares y 0-4 ante la Vanilla. Su único empate fue ante el Jabalí Lañora, un equipo especialista en lograr arañar puntos a domicilio, empate a 1 en este caso, pero cuidado, que ha sacado 4 partidos adelante y algunos de ellos, 2 de ellos, frente a rivales de los considerados importantes. Sobre todo el 4-2 que le endosaba al Esparragal, al líder de la categoría. También lograba vencer al filial del Cartagena, esta vez por la mínima, 1-0. Y lograba también vencer a otros 2 filiales, pero estos de la zona baja, 3-0 al Jumilla B, que lo ha perdido todo, y 2-1 al Yeclano B, que suele ser más complicado, pero que también está en esa zona peligrosa. Por cierto, que hablando del Jumilla B, pues habría que hacer un programa especial para hablar de lo que está sucediendo en el club jumillano con la llegada de los italianos y el intento de aburrir, porque no tiene otro nombre, al entrenador Josico, que le ha sacado del descenso y al que ahora quieren hacer auténticamente la cama, como se dice en esta parcela. En fin, una de esas cosas que cada día ve uno en el mundo del fútbol y que no termina de comprender y no termina de sorprenderse de que cada día pues pasen cosas nuevas. Bueno, volviendo a lo nuestro, volviendo a la primera territorial, el Pliego viene de perder 3-0 en la cancha del Balsicas. El equipo con el que se presentó el pasado fin de semana es más o menos muy parecido al que jugó en la primera vuelta en Abarán, que perdía 4-2. La mayor parte de sus jugadores participaron también en aquel encuentro. Cabe destacar la presencia de un portero distinto y de algún jugador más, un equipo que sigue dirigido por José Antonio Casales y que posiblemente tenga alguna baja por sanción, ya que vio bastantes cartulinas amarillas la pasada semana. Pero insisto que un equipo muy difícil, sobre todo hasta que no se rompen los partidos, para lo que sería muy importante que el equipo abaranero tenga el acierto que demostró
el pasado fin de semana en alguna fase del partido y no el desacierto que hubo incluso en otras de ese mismo y en muchos partidos anteriores. Y sobre todo, firmeza defensiva. Para ello, el entrenador local cuenta prácticamente con los mismos protagonistas de la semana pasada. Ya es una buena noticia que en los últimos partidos no esté habiendo demasiadas sanciones, no esté habiendo ni siquiera cartulinas amarillas, eso sí que es especial, como el pasado fin de semana, y sobre todo que no haya expulsiones directas. Por tanto, recordemos el 11 inicial que salió a las colonias el pasado domingo frente al Mar Menor en aquella goleada histórica, compuesto por Ignacio en portería, con la defensa en su totalidad por Fran, Juanvi, Juanfra y Parra, con Bermúdez y Cristian por delante y Alex un poquito más adelantado, con Adri y Omar en las bandas y Pablo como punta de ataque. También jugaron a lo largo del partido Miñano, Iván, Pastor, Álvaro, Musta, y el único que se quedó sin jugar fue el meta suplente David y no llegó a jugar minutos Quiterio, que es baja para el partido de mañana sábado. Por tanto, prácticamente la misma convocatoria, prácticamente los mismos hombres y suponemos que muy pocos cambios también en el 11 inicial por parte del equipo abaranero. Como les decíamos, en la ida 4-2 venció el Abarán al Pliego, demostrando bastante superioridad sobre el equipo amarillo, pero mañana será bien distinto. La hora es un poco atípica, 7 de la tarde. Puede hacer bastante frío porque estamos hablando de una población en las mismas faldas de Sierra Espuña. El campo de fútbol está bastante desangelado, prácticamente a las afueras del pueblo. Sin duda no va a ser la temperatura ideal para jugar al fútbol. No sabemos tampoco cómo estará la iluminación. Vuelvo a insistir en que es césped artificial, pero todo esto son circunstancias que se dan en un partido de fútbol y que no deben servir como excusa caso de que no se consiga el gran objetivo que es la victoria. La cita mañana, sábado, 7 de la tarde, en el Municipal de Pliego, Agrupación Deportiva Pliego, Abarán Club de Fútbol. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, para este fin de semana tenemos como siempre muchos partidos adelantados al sábado, prácticamente casi todos, salvo dos. Por tanto, el calendario en esta jornada 22 sería mañana sábado a las 4:30 de la tarde, Cartagena B, Alcantarilla, uno de los partidos interesantes en el Juan Ángel Zamora. También para mañana sábado a las 4 de la tarde está previsto el DTT Red Móvil Alberca en el José Barnés e igualmente a las 6 de la tarde en el Pitín el Mar Menor B Lumbreras. Esperemos a ver cómo se presenta el equipo marmenorense. A las 4 de la tarde en el Polideportivo Juan Palao Azorín se jugará el Yeclano B Balsicas Atlético. A las 4:30 Jabalí Añora Esparragal en el Polideportivo Municipal de Jabalí Viejo. A las 4:30, misma hora, en el campo Torre del Rame, Los Alcázares Rincón de Seca. Y nos quedan para el domingo dos encuentros. Uno en la matinal, en el Villa de Beniel, 12 del mediodía, Beniel a Vanilla, otro de los choques importantes en la zona alta. Y a las 7 de la tarde, el que yo suelo decir un poco con ironía, el partido del Canal Plus, el Fuente Álamo Jumilla en el campo municipal Los Cuatro Vientos, que a esa hora también pues no lo entendemos demasiado, que se juega a las 7 de la tarde un domingo cuando el equipo rival después tiene que volver a casa y estamos hablando de equipos totalmente amateur. Por último, como les decíamos, mañana sábado 7 de la tarde en el campo municipal de Pliego con la dirección del señor Daniel Perán Alcaraz, Agrupación Deportiva Pliego, Abarán Club de Fútbol. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, les comentaba al principio que este fin de semana en calendario los equipos de base descansaban en su totalidad, pero la directiva del Club Deportivo Abarán ha hecho gestiones con los distintos rivales para intentar adelantar el máximo número posible de partidos, teniendo en cuenta que dentro de unas semanas, concretamente el fin de semana del 19-20 de marzo, 19 festividades de San José, domingo 20, domingo de Ramos, sí hay jornada. Desconocemos por qué la Federación Murciana ha hecho esta jornada de descanso el 20-21 de febrero y luego se juega domingo de Ramos con el inconveniente de desplazamientos, etcétera, etcétera. Por tanto, la mayor parte de los equipos del Club Deportivo Abarán, desconocemos los de nuestro Abarán, pero salvo juvenil, cadete y el tercera Benjamín, los demás todos juegan este fin de semana. Uno, de hecho, ya lo ha hecho en la tarde de hoy. A las 6:30, en el Batalax, en categoría Benjamín, se ha disputado el Habanilla 0,
Club Deportivo Abarán 3, con los 3 tantos del equipo abaranero logrados por Javier Carrillo Gómez. Ya en la ida el equipo abaranero venció por 5-1 a la Vanilla y hoy ha vuelto a conseguir los 3 puntos en litigio. El resto de partidos quedan para mañana sábado. A las 12 de la mañana en Las Colonias, en categoría infantil, Club Deportivo Abarán, Club Deportivo y Son los Juncos. En la ida, el cuadro abaranero, que está realizando una magnífica campaña, ganó 2-7 en su visita a Molina de Segura, con lo que confiamos en que mañana también puede imponerse y seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria. Antes, a las 11, en el mismo escenario, en Las Colonias, se jugará el encuentro de alevines entre Club Deportivo Abarán y Ciudad de Yecla. Difícil papeleta para el equipo abaranero, que en la ida caía goleado en Las Pozas por 7-1 y que va a enfrentarse a uno de los equipos que están en lo más alto de la tabla clasificatoria. Para terminar con el mundo del fútbol, hablamos de los más pequeños, los prebenjamines, que también juegan pero a domicilio, concretamente en el mismo campo que lo hará el equipo senior, en el Municipal de Pliego. La hora, las 11 de la mañana. El encuentro, Pliego Club Deportivo Abarán. En la ida, pues fueron los de Pliego los que se llevaron el gato al agua con un resultado de 0-2. Pero a ver, ahora los chavales han conseguido puntuar, han conseguido salir de ese inicio de competición siempre complicado y a buen seguro que intentarán volver con los puntos desde la localidad de Pliego, donde, como decíamos antes, hará una mañanita bastante fresca. Por tanto, que se abriguen los chavales, que se abriguen los acompañantes, que le va a venir bien. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Cambiamos de deporte, hablamos de fútbol sala, de la División de Honor Juvenil, que en su grupo 7 afronta también la jornada 22. Concretamente, mañana sábado, a las 7:30 de la tarde, en el pabellón municipal de Villena, Beliana Deportivo Abarán. Un partido en el que se enfrenta el 9º clasificado, el equipo alicantino, que ha conseguido 9 victorias, 2 empates y 10 derrotas, que con 29 puntos está en la zona tranquila de la tabla clasificatoria, 84 goles marcados, 90 encajados, se enfrenta a un Deportivo Abarán que es tercero, que intenta mantener como mínimo esa posición de podio, del imaginario podio de este grupo 7, con 13 victorias, 3 empates y 5 derrotas, habiendo logrado marcar 143 goles, mientras que ha encajado 83. 42 puntos contemplan al equipo de Abarán, que viene de ganar a domicilio en la cancha del colista, pero que mañana se va a encontrar a un equipo mucho más complicado, sobre todo cuando juega como local. De hecho, en el partido de ida, en la primera vuelta, el Deportivo Abarán ganaba 6-2 al conjunto de Villena, digamos que con relativa superioridad, pero cuidado con los resultados de este equipo en casa, que comenzó perdiendo en la segunda jornada del campeonato por la mínima 6-7 ante el Albacete, a un equipo que está también en la zona alta. Posteriormente enlazó hasta 5 victorias consecutivas, casi toda la primera vuelta. 4-1 al Pinatar, 4-1 se impuso también al Fusal Molina, 8-1 al colista Aspe y 7-4 al Ciudad del Vino, al equipo de la localidad de Valdepeñas, de la localidad ciudadreña de Valdepeñas, que es otro de los que están en la zona alta. Incluso en la jornada 11 volvía a ganar por la mínima, en lo que es casi un derbi comarcal, a Nueva Elda por la mínima, 4-3. En la jornada 13 volvió a perder en su campo, pero cuidado, que fue ante el todopoderoso equipo del Pozo, y el resultado fue de 1-5, lo que no es ni mucho menos escandaloso teniendo en cuenta los marcadores que ha conseguido el equipo charcutero. Y terminó la primera vuelta en su casa en la jornada 15, venciendo a Vedruna La Unión, a otro de los equipos potentes del grupo, por un rotundo 8-3. En la segunda vuelta, más de lo mismo. En la jornada 16 empató ante el Calpe, que está siendo quizá el equipo revelación esta temporada, teniendo en cuenta que era nuevo en la categoría. Ganó por la mínima a Elche, lo que sorprende un poquito, sobre todo por la diferencia clasificatoria entre uno y otro. Y en su última comparecencia como local, hace 2 jornadas, volvía a perder en casa 2-5 ante el Club Deportivo Murcia, ante el filial de Jumilla, es decir, ante el segundo clasificado. Por tanto, podemos resumir que ha perdido solo 3 partidos en casa y ha sido frente a primero, segundo y cuarto clasificado, Albacete. Y ha empatado frente a un Calpe que está también entre los 6 primeros, creo recordar. El resto de partidos, todos los cuenta por victoria. 7 victorias, 1 empate, 3 derrotas, 22 puntos conseguidos en casa.
sin duda una gran clasificación para un equipo que solo cuenta con 29, es decir, solamente ha conseguido rascar 7 puntos a domicilio, consiguiendo 51 goles a favor, bastante más de la mitad, y encajando solo 36, casi una tercera parte de todos los goles recibidos en la temporada. Indicativo claro de que es un equipo al que es muy difícil de batir en casa, que se hace fuerte, que suponemos que tendrá una afición que le anima, y resumiendo, que no va a ser un partido para nada fácil. Pero los nuestros están en racha y quieren mantener esa tercera plaza. A ver si lo pueden conseguir mañana. Sería un aldabonazo importantísimo. La cita a las 7:30 de la tarde en el pabellón municipal de Villena, Beliana, Deportivo Abarán. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Este fin de semana se juega la jornada 22, como les decíamos, en este grupo 7, con estos partidos: Nueva Elda, Pinatar, mañana sábado a las 5 de la tarde en el pabellón municipal de Madera. El Aljucer El Pozo Albacete se juega también mañana a las 6 de la tarde en el José María Cajigal, sin duda uno de los partidos más llamativos de la jornada. El Futsal Librilla Calpe se juega a las 7 de la tarde en el municipal de Librilla, y el Pacote Bar Elche también mañana a las 7 en el Príncipe de Asturias de San Pedro del Pinatar. Para el domingo queda el Ciudad del Vino Molina en el pabellón Virgen de la Cabeza de Valdepeñas, domingo a las 12:30, y como antes les comentábamos, Club Deportivo Beliana, Deportivo Abarán, sábado 20 de febrero, 19:30, pabellón municipal de Villena. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y hablamos ahora de balonmano, que en lo que se refiere a partidos a disputar en casa este fin de semana, lógicamente estamos hablando de lo más trascendente, lo más trascendental, lo que va a ocupar la tarde del sábado, con 3 partidos, cada uno en su categoría, cada uno por unas características, todos muy interesantes. Comenzamos por la segunda división masculina. Será el partido que ponga el broche final a esa tarde, que esperemos sea victoriosa. A las 7:15 en el pabellón Príncipe de Asturias, Asociación Abaranera Maristas de Cartagena. Pues un partido que se ha repetido en tantísimas ocasiones que volveríamos al tópico de decir que es un clásico dentro de la segunda división murciana, sin temor a equivocarnos. La situación actual de unos y otros: igualdad prácticamente absoluta. Concretamente, Maristas es quinto con 20 partidos disputados, 13 victorias, 7 derrotas, 26 puntos en su haber, siendo además el equipo más goleador de esta segunda división murciana, con 643 tantos. Quinto, como les digo, Maristas. Sexto, Asociación Abaranera, con 19 partidos jugados, es decir, uno menos si se contabiliza el que todavía falta en la clasificación oficial, y que insistimos en ello, esa Abaranera Heliocroca C de la primera vuelta. Con ese partido serían 19 jugados, es decir, uno menos que el equipo cartagenero. 12 victorias, una menos, pero las mismas derrotas, 7, 24 puntos por tanto, 2 menos que el equipo de Cartagena, pero al jugar un partido menos, prácticamente estaríamos hablando de igualdad virtual entre ambos. Lo único que mejoraría el equipo de Abarán es que tiene un balance de goles a favor de más 134, superando los más 125 del equipo de Cartagena. Un equipo, el colegial, que ya logró vencer en la primera vuelta, además con un resultado, yo diría, que incluso va a obligar a mucho al equipo de Abarán si quisiera superar el golaveraje particular. 33-28 fue el resultado que se dio en ese choque de ida disputado en el pabellón Hermano Isaac de Cartagena. Lógicamente, en la situación actual, lo hemos venido diciendo desde hace varias jornadas, hay 4 equipos que tienen prácticamente en su mano entrar en la fase final, el jugar las semifinales y final de esta temporada 2015-2016, lo tiene prácticamente hecho, de hecho, de forma matemática, lo tiene Cartagena y lo tiene Ademur. El Club Balonmano Murcia lo va a conseguir posiblemente también en esta jornada, y todavía queda por determinar lo que puede hacer Jumilla, que lo tiene, insisto, en su mano, pero que podría perderlo por errores propios. Uno, quizá, o uno de los partidos trampa a los que podría afrontar en lo que queda de competición, es precisamente el que tiene que jugar mañana en San Basilio ante el filial, ante el B del Club Balonmano Murcia, un equipo que está saliendo a respondón y que ya ha dado más de un susto. Este partido puede ser clave, porque si los jumillanos pierden y se ponen con 6 derrotas, van a empezar a entrar en las dudas y posteriormente tienen que recibir a Ademur en la siguiente jornada.
Si mañana logra vencer el cuadro blanquiazul, pues tendrá esas 2 victorias de margen, con solo 3 partidos para terminar la competición, teniendo un calendario relativamente asequible si exceptuamos esa visita de Ademur. En fin, bajo mi punto de vista y estudiando lo que queda de calendario, creo que si Jumilla mañana logra ganar en Murcia, en San Basilio, pues tendrá prácticamente en su bolsillo la clasificación, esa 4ª plaza de cara a los playoffs. En fin, la Asociación Abaranera no tiene otro remedio que ganar mañana. Primero, para dejar fuera de ese juego por la 4ª plaza al rival, a Maristas, lo que no es nada fácil, que es el primer objetivo. El segundo objetivo, después de ganar, sería superarle en cuanto al golaveraje para no tener problemas al final en un hipotético empate, aunque quizá ya no se podría dar, teniendo en cuenta que el equipo de Abarán, si quiere estar en esa 4ª plaza, tiene que ganarlo absolutamente todo, por lo que finalmente quedaría al menos con 2 puntos más que el equipo de Maristas, aunque este también lo ganara todo en lo que resta de competición. Pero de una u otra forma, primer objetivo, ganar el partido; segundo, ganar por más de 5; y tercero, pues de reojo, ver lo que ha pasado en Murcia, en San Basilio, en ese partido que juega Jumilla. Pero olvidando un poco, o obviando lo que es la clasificación y lo que es la situación actual del equipo, yo apostaría más por eso, por olvidar un poquito esto cuando el equipo llegue al vestuario y pensar única y exclusivamente en el partido de mañana, en pensar en ganarlo y en pensar en algo que hemos comentado en varias ocasiones en estos micrófonos, en disfrutar del balonmano, en disfrutar y hacer disfrutar al público que se dé cita en el pabellón municipal. La cita será a las 7:15 de la tarde, Pabellón Príncipe de Asturias, todo un clásico en la categoría. Abaranera, Maristas Cartagena. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Por cierto, hablábamos de la trayectoria de Maristas y es que fuera de casa ha logrado ganar lo que en teoría es más fácil, Heliocroca B, Bullense, Heliocroca C y Cejín, y ha perdido, donde se ha hecho fuerte ha sido en casa, lógicamente, pero ha perdido ante Heliocroca 31-29, ante Universidad de Murcia, UCAM Murcia 37-27, en lo que ha sido el resultado más amplio. Tercera derrota ante Cartagena, ante su rival local 29-27, en un partido muy apretado. Cuarta derrota ante Ademur 33-27 y quinta derrota ante el propio Jumilla 28-23 ya en esta segunda vuelta, lo que equivale a decir en que han sido 5 las derrotas de las 7 que tiene el equipo cartagenero, 5 de ellas a domicilio. Lógicamente le queda por jugar todavía en casa ante Cartagena y Ademur y visitar a Murcia B, probablemente en cuanto a calendario sea quien más difícil lo tenga. En cuanto a esta jornada, esta 19ª jornada en el campeonato de segunda división masculina, pues tenemos estos partidos. A las 6 menos cuarto, ese choque al que yo decía que hay que mirar de reojo en el pabellón de San Basilio, Club Balonmano Murcia B, Club Balonmano Jumilla, árbitro partido que dirigirán los señores Salvador García Nova y Alberto Muñoz Martín. Probablemente una de las mejores parejas o la mejor pareja del balonmano murciano, al menos bajo mi punto de vista. El partido Bullense-Alguazas se jugará el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Juan Valera. Tendremos el UCAM Murcia Cejín Atlético, mañana sábado también a las 7:30 en el pabellón San Basilio, tienen jornada doble en la capital. El encuentro CAF Cartagena Heliocroca B se jugará a las 8 de la tarde en el pabellón Cuatro Santos, en el pabellón del barrio Peral. Ademur Heliocroca domingo a las 12 en el pabellón Marista de la Fuensanta de Murcia, importante también para el equipo de la capital, y también el domingo a las 12 se jugará el Heliocroca C Alguazas en el pabellón San Antonio de Lorca. Este fin de semana dobla Alguazas, que pues lo tendrá bastante difícil a pesar de enfrentarse también a los dos colistas. Y como les decíamos, a las 7:30, a las 7:15 de la tarde en el pabellón Príncipe de Asturias de Abarán tendremos el partido dirigido por los señores Sánchez Muñoz y Meneses Costa, Asociación Abaranera, Maristas Cartagena. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y si importante es ese partido de segunda división, siguiendo con las categorías masculinas, el que abrirá la tarde será el encuentro en categoría cadete lucha por el título entre Asociación Abaranera y San Lorenzo. Se jugará a partir de las 4 en el pabellón municipal y se van a medir dos equipos que
igualmente marchan igualados a todo. Son tercero y cuarto respectivamente con 4 victorias, 3 derrotas. Recordemos que valían los resultados de la primera fase entre los equipos clasificados. La diferencia está un poco en la diferencia en el balance goleador. El equipo de Abraham marca más goles y ha encajado unos poquitos más, pero tiene un balance de +7 por menos 4 que tiene San Lorenzo, el equipo de la pedanía murciana de Puente Tocinos. Es una incógnita saber qué es lo que puede hacer este equipo, porque lógicamente no se enfrentaron en la primera fase. Hay que decir que de la semana pasada, en la que corresponde a la victoria del equipo de Abarán en Lorca, San Lorenzo se impuso por la mínima a Maristas en su cancha 25-24, y que en la primera vuelta pues perdió los 2 choques ante Cartagena, 23-18 y 19-31 respectivamente. Ganó 31-27 a Roldán y volvió a ganar 15-20 en la segunda vuelta, y ante Heliocroca perdía en su casa 23-29 y perdía, y ganaba en Lorca 22-31, es decir, es un equipo que quizá incluso fuera de casa ha cosechado mejores resultados que en su propio pabellón. Ahora mismo es una auténtica incógnita, habrá que dejar que pase alguna jornada más para ver cómo se valora los equipos que estaban en el grupo A y los que estaban en el grupo B, quién es quién en cada uno de ellos, pero indudablemente el partido de mañana es importantísimo para el equipo que dirige Pepe Carayol, porque caso de conseguir la victoria, sacaría 2 puntos al propio San Lorenzo, dejaría descolgados a otros de los equipos que vienen por detrás y casi aseguraría el entrar finalmente entre los 4 primeros. Por tanto, partido importantísimo para el equipo cadete. A las 4 de la tarde en el pabellón municipal Abaranera San Lorenzo. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bueno, y si hay 2 partidos importantes a las 4 y a las 7:15 de balonmano masculino, hay un partido de balonmano femenino entre ambos a las 5:30 que comienza a ser definitivo, porque estamos en los playoffs, estamos en las semifinales. En una de ellas parece muy claro que Águilas no va a tener ningún problema para golear de forma inmisericordia al Arbullense, que ha sido el equipo comparsa de la categoría. Pero mañana a las 5:30 en el pabellón municipal volvemos al tópico, otro clásico, Abaranera-Jumilla. Y es que esta temporada en la liga a 3 vueltas, las 3 victorias han sido para el equipo que dirige Adolfo Carrillo, pero los marcadores, cuidado, no han sido demasiado amplios. En la primera ocasión que se enfrentaron, 20-15 para el equipo de Abarán en el pabellón Príncipe de Asturias. Posteriormente, en el Carlos García de Jumilla, victoria por la mínima, 25-26, y de nuevo en el pabellón local, en el pabellón municipal de Abarán, 19-16 para el equipo abaranero, victoria por solo 3 goles, lo que hace ver que Jumilla va a ser un rival a tener en cuenta y que ahora en semifinales no se puede perder comba, porque tener un fallo un día y perder el partido en casa supone tener que ir a jugarse el todo por el todo a Jumilla, y eso nunca es aconsejable. Por tanto, si estamos hablando de que mañana hay 3 partidos yo creo que llamativos, sobre todo para el público, hay uno que sí que comienza a ser trascendental, y ese no es otro que ese choque de las 5:30 en primera femenina semifinales entre Abaranera y Jumilla. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y en cuanto al balonmano femenino, también habrá jornada en la matinal del domingo, pero en este caso a domicilio. En todos los casos en el pabellón municipal de Alquerías. Comenzará la mañana con el choque infantil San Lorenzo Asociación Abaranera. En la ida un rotundo 28 para el equipo de Abarán, que es primero, que lo ha ganado todo, y se enfrenta a un equipo que es cuarto, pero ante el que hay una diferencia importante de puntos. En categoría cadete otro tanto de lo mismo. En la ida 24-20 para el equipo que dirige Antonio García, que también es líder, que también lo ha ganado todo y que saca 9 puntos al conjunto que juega como local en Alquerías. Y probablemente el choque más igualado, aunque en la ida se dio un resultanteo amplio de 29-19, es el de categoría juvenil, que se disputará a partir de las 12:15. Aquí estamos hablando del segundo y tercer clasificado, si bien es cierto que hay 2 derrotas de diferencia entre uno y otro. Una sola victoria, pero es por aquello de que el equipo de Abarán ha jugado un partido menos que el cuadro del San Lorenzo. Por tanto, una mañana también a tener en cuenta,
encuentra ante un club que está al alza, ante un club que está queriendo acaparar el balonmano femenino en Murcia y alrededores, y parece que lo está consiguiendo a costa del propio Club Balonmano Murcia, y por tanto una jornada para no despistarse en absoluto, para intentar volver con el triplete, y quién sabe si el lunes podemos hablar de nuevo de pleno en nuestro balonmano. Eso es lo que deseamos, al igual que en el resto de deportes, al igual que en todos los equipos y todos los deportistas de nuestro municipio que participan en las diferentes competiciones federadas. Por nuestra parte nada más, como siempre desearles que disfruten del fin de semana, que acudan a los distintos acontecimientos deportivos y que recuerden que el lunes volvemos a tener una cita, Dios mediante, aquí con todo el deporte local en Polideportivo. Gracias por su atención, feliz fin de semana y hasta el lunes.